Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias por acompañarnos una vez más. Último día de noviembre, martes 30. Estamos a punto de arrancar el último mes del año y orando que las cosas sigan como hasta ahora con este virus, ¿no? Por favor, se suman a nosotros y oramos pidiendo la guía del Señor. Padre, muchísimas gracias por otra noche más, por las cosas buenas, también por las cosas difíciles que han venido a nuestras vidas. Deseamos, Señor, perdones nuestras faltas y nos des la humildad y el coraje para corregir, para compensar el daño, para aceptar las consecuencias. También darte las gracias, Señor, por las oportunidades, las segundas y terceras oportunidades. Y rogarte por aquellos que están pasando problemas de cualesquiera índole, escuche su necesidad, su ruego. Y gracias por darnos alegría, Señor, por darnos un gozo que viene de adentro, independientemente de las circunstancias que no son favorables aparentemente a nuestras preferencias. Pero entendemos que aún en esas circunstancias hay siempre un motivo, una razón que tu gracia y tu providencia las permite para cuidar de nosotros. Señor, ahora que estudiamos tu palabra, por favor, háblanos, ilumínanos y que podamos crecer a través de ella. En Cristo Jesús. Amén. Bien, he de empezar diciendo lo que antes advertí del libro de Ezequiel. ¿De Daniel? No, lo advertí del libro de Ezequiel. Antes. Y ahora voy a repetirlo con Daniel. Este no es un libro para estudiarlo con modo devocional. De hecho, hasta pienso que es un abuso creer que se puede leer el libro de Daniel de la manera que lo estamos leyendo. Porque por más que lo intentemos, hay tanta información que no es posible. Esto requiere un estudio sistemático, profundo. En el seminario la materia de Daniel se lleva por separado, ¿cierto? O sea, son 3 meses. En el que yo estudié creo que eran 5 meses. Y si la lleva conmigo, a lo mejor se lleva 6 meses. Digo conmigo porque me apasiona. Daniel es uno de esos libros que me enamora. Y entre más lo leo, más cosas descubro. En fin, hecha la advertencia, voy a decir que el estudio devocional es panorámico. Y dicho eso, empezamos. ¿Qué empujó? No. Si sos vos las que hacen las preguntas. ¿Qué empujó a Belsasar a blasfemar? Sonrío porque pasan los años, pasan las evidencias, las tristes y amargas experiencias, y parece que los hombres seguimos sin entender. La Biblia dice en el libro de los Proverbios que hay 2 cosas que nos quitan la cordura, especialmente a los hombres: mujeres y alcohol. En el caso de Belsasar fue el alcohol, porque la historia dice que ya una vez borracho, no estoy exagerando nada, dice que después de los varios días de banquete suntuoso y después de haber bebido en exceso, alcohol por supuesto, vino, se le ocurre hacer todo tipo de suciedades, obscenidades, al punto de llegar a la blasfemia. Mandó a traer todos los vasos sagrados del templo para beber en ellos. Por supuesto, era una burla. Notan que durante años esos vasos estuvieron ahí con muchísimo respeto,
por Nabucodonosor y también creo que por el hijo de este, porque si mal no recuerdo, Belsasar es nieto o bisnieto de Nabucodonosor. Y su abuelo, bueno, diré mejor para no equivocarme, sus antecesores ni en broma osaron utilizarlos. De hecho, Nabucodonosor escribió un decreto que aquel que blasfemara contra el Dios de Daniel, que después se convirtió en su Dios, fuese ejecutado. Pero ahora el nieto o quien sea, el bisnieto, llega a la blasfemia. Advertencia entonces para todos, aunque debo y quisiera suponer que nuestros suscriptores, aquellos que se conectan con frecuencia, no tienen este problema, pero quizás alguien que está yendo por la calle en su coche mientras va conduciendo, pone la radio, no olvide que el alcohol, lejos de darle alegría, se la terminará robando. Es una alegría muy, pero muy pasajera, con un costo terriblemente alto. Bien, vamos. 2. Significado de Mene, Mene, Tekel, Uparsin. No se sabe hasta la fecha qué idioma es. Consecuentemente podemos decir que es un idioma celestial, que obviamente solo en el cielo se habla. Lo que sí sabemos, porque el mismo ángel le tradujo a Daniel, es el significado. Y es: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medo-persas. Este como que es un título que deberíamos recordar, como una advertencia para nuestros deslices, que no se conviertan en costumbre. Y que no suceda que también nuestro reino, aun cuando sea una caricatura de gobierno, se le ponga fin por nuestra recurrente desobediencia y rebelión contra Dios. Siga. 3. ¿Cierta la acusación del 6.13? Sí, los enemigos de Daniel lo acusaron diciendo la verdad, porque dijeron que Daniel seguía orando a su Dios y la prohibición existía. Entonces ellos no dijeron ninguna mentira. Ahora, ¿por qué resalto la pregunta de esa forma? Porque en efecto Satanás va a intentar debilitar nuestra fe diciendo verdades, como cual confrontando nuestra convicción. Cosas como: wow, Dios no lo permita, pero ¿qué tal si donde usted trabaja, independientemente del puesto que ocupa, hoy en fin de año su jefe le pide que vaya y le compre el alcohol para compartir con todos? Vaya aprieto en el que va a estar, ¿no? O que su novio le pide tener sexo antes de casarse y ya usted es su prometida, ya le entregó el anillo, pues ¿por qué no? Vaya aprieto. Ahí su fe se va a poner a prueba y la mía igual, en donde vamos a tener que decidirnos si creerle a Dios o creerle al mundo. Sigamos. 4. La opinión de los otros sobre Daniel. 2 frases. Qué orgullo debe tener Daniel hasta la fecha. La gente hablaba de él diciendo: siervo del Dios viviente. Ese Dios al quien continuamente sirves. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Así le dijo el rey cuando le lanzó al foso de los leones. Pero no solo el rey, que era su amigo, también sus enemigos dijeron que no iban a hallar falta en él.
que si no le ponían una trampa en relación a su Dios, no lo iban a poder vencer. Qué testimonio, ¿no? Qué emocionante sería que al menos una pizca parecida a esto pudieran decir nuestros conocidos respecto a nuestra fe y a nuestra convicción. Un gran desafío. Pero ese ya fue el rey Darío, vea, el que le dijo eso. Pues yo siempre me confundo Sí, con Darío y con Ciro. Darío, el del Medo Persa. Ok. No estaría seguro ahorita yo, porque no sé por qué Darío y Ciro me dan lata saber cuál es el medo y cuál es el persa. Y por risible que suene, me dan lata desde que soy estudiante en el seminario, porque una de las preguntas era que quién era el medo y quién era el persa. Y la saqué mal y sigo sin aprendérmelo. Siga. 5. Busque una imagen de las 4 bestias de la visión del capítulo 7 y diga qué significa. Imagínese intentar explicar toda la imagen, explicar la imagen de la estatua que incluye la historia de toda la humanidad. Es un abuso si quiere intentarlo, ¿no? Pero ya dije, de forma panorámica, el león es el imperio babilónico, el oso el imperio medo-persa, el leopardo el imperio griego y el dragón el imperio romano. Que por cierto, el cuarto, voy a decir una o dos peculiaridades de cada uno. El imperio babilónico conocemos casi a plenitud porque está la historia, ¿no? Igual que el imperio medo-persa, con Ciro, Darío. Los griegos, con Alejandro Magno y sus 4 grandes generales a quienes les heredó el imperio. El problema es el dragón. Digo problema porque nunca fue derrotado. Los otros 3 fueron derrotados por su sucesor. Pero el imperio romano nunca tuvo sucesor y la profecía dice que nunca cesó, es decir, que va a resurgir. Y la razón de ello es que habrá un imperio romano moderno, cuyo líder va a ser el anticristo, ese cuerno pequeño. Continuamos. Ahora la 6. Boca que habla grandes cosas. Está refiriéndose al anticristo. Está diciendo que ese cuerno pequeño que tiene la capacidad de hablar grandes cosas, algunos dicen que esas grandes cosas son blasfemias, pero no solo creo se refiere a eso, sino al carisma, al poder que tendrá de influenciar a la humanidad. Saben, yo no dejo de sorprenderme la capacidad que tienen algunos líderes de seguir enredando al mundo. Y todo su poder está en su facilidad de expresión. Déjenme dar ejemplos. Leí el otro día que Nicolás Maduro pasó creo que 6 o 7 horas hablando en su programa nacional. ¿Quién puede escucharle 6 o 7 horas? No, pero peor aún, ¿quién puede querer hablar 6 o 7 horas? No puede ser. ¿Han escuchado a Ortega hablar? ¿Lo has escuchado vos? ¿Vos, Jenny? ¿Vos, Leo? No. ¿Qué tiene en común Ortega y Maduro? Que están locos. No, seriamente, cuando hablan. A Maduro yo lo siento más prepotente. ¿Y a Ortega? A ese lo siento más bruto. Así que... Ambos tienen una facilidad de manipular a la gente y su manera de arengar, cómo les aplauden. Y no importa cuántas torpezas.
locuras estén hablando. Y la Biblia dice que el anticristo tendrá ese poder, que tendrá un carisma para hablarle a la gente. Con tanta tecnología, con tanto mundo cibernético, si estoy diciéndolo bien, notan que esos cibernautas no tienen el poder de estos líderes, a pesar de que tienen millones de seguidores. Ellos no logran levantar países, no logran levantar gobiernos, no logran levantar a la gente. Tienen seguidores, cierto, pero son estos, y a veces sin preparación aparente académica, como es el caso de Maduro y es el caso de Ortega. Pero esa facilidad de expresión, la Biblia dice que el anticristo la tendrá y que hablará grandes cosas. Entonces estoy diciendo todo esto porque cuando aparezca un hombre con semejante destreza para influenciar al mundo con sus discursos, ¿quién no le va a creer? Tengan la seguridad que el prototipo del anticristo está a las puertas, si es que no es él. Sigamos. Anciano de días. Es nuestro Dios. Daniel le llama anciano de días. No voy a extenderme en la razón porque es obvia, creo. Siga. 8. Busque una imagen de la visión del capítulo 8 y diga qué significa. En el capítulo 8 lo que se hace es que se divide la visión del capítulo 2 y se habla sobre la segunda parte de la imagen, puntualmente refiriéndose al imperio medo-persa y luego a la tercera parte que es a Alejandro Magno, y se extiende a otro prototipo del anticristo que los cristianos de aquel entonces debieron creer, debieron estar seguros, debieron morir creyendo que ese era el anticristo, y me refiero a Antíoco Epífanes IV, porque él cumplió lo que el anticristo vendrá a cumplir. ¿De qué hablo? Que va a profanar el lugar santísimo y va a destazar una cerda ahí. Antíoco Epífanes IV lo hizo y era descendiente de Alejandro Magno, era descendiente de estos 4 generales, nieto de uno de ellos. Así es que esa profecía es de múltiple cumplimiento, porque se volverá a repetir. Continuemos. Hay preguntas. Sí. Primero, Romeo Amin dice Hola, que Romeo. Darío era medo y Ciro era el persa. Okay. Hermano Alonso pregunta, me llama la atención estas profecías, si se dan en el reino de Belsasar y lo menciona en el tiempo. ¿Tendrá algo que ver en la profecía porque este rey fue completamente pagano con relación a lo que pasará? Dice, me refiero que si se espera que esta profecía pase en un tiempo, que los gobiernos se comporten como él. Sin duda. Pero debemos acotar, Alonso, que cualquier época es propicia porque la mayor parte de los gobiernos se han portado como Belsasar. Quizás no tan blasfemos como él, pero porque no han tenido la oportunidad. Por ejemplo, los actuales no tienen la oportunidad de blasfemar contra Israel porque no tienen el poderío militar, y hasta este momento los Estados Unidos se postulaban como el eterno defensor de Israel. Hoy, con el aparente débil liderazgo, no es mi opinión, lo dicen todas las noticias, del presidente en turno, cualquier cosa sería posible. Digo el presidente en turno de los Estados Unidos. Sería posible que cualquiera otra de las potencias se levante contra Israel, cualesquiera de los que odian a Israel, que son varias. China, la comunidad árabe, y qué sé yo, otros más, y pues que Estados Unidos no tenga la fuerza para defenderlo. Podría ser ahora mismo, Siga.
el pastor Ricardo Paniagua de California. Hermano Ricardo, gracias por estar con nosotros. Te pregunta, ¿qué significa que del amor de las mujeres no hará caso? Ay, gracias por preguntarme eso. Otra de las características del anticristo, además de tener ese carisma para hablar, es que será altivo de rostro, entendido en enigmas y no amará mujer alguna. No está diciendo que tendrá problemas de identidad sexual. Dice que no amará a mujer alguna. Les voy a mencionar un detalle más que curioso. Todas las historias de los géneros posibles literarios siempre giran del amor de un hombre, ya sea a su esposa, a su hija o a su madre, y especialmente a su esposa. Todas, la Biblia de hecho está inundada de historias de hombres que amaron a una mujer. David, el lío que se metió con Betsabé, Salomón amando a la Tsunamita, que después se convierte en la Cenicienta, Ezequiel cuando le quitan el deleite de sus ojos, Amós que se tuvo que casar con una mujer que vendía su cuerpo, que se dedicaba a la prostitución. Voy a seguir, y es la de no terminar, pero no tiene... Sansón, es la de no terminar. ¿Que por qué? Porque Dios nos hizo así. El amor de un hombre por una mujer. Eso en la Biblia, que está más que demostrado con los simples ejemplos que puse. Pero en cualquier otra historia secular es igual, en cualquier género literario. Veamos detalles. Asuero fue el rey que se metió en lío porque quería que su mujer, que su mujer desfilara desnuda. Estaba borracho y quería... Como la Génesis, pasando en todos los libros. Y quería presumirla. Pero dije que no iban a ser bíblicos los ejemplos. Ahora pongamos cualesquiera otros ejemplos. Hablemos de los dos generales romanos, Julio César y... ¿cuál es el otro? A ver, recuérdenme. ¿Cuál era el otro? Julio César y Marco... ¿qué? Aurelio. No fue Aurelio. Fueron dos contemporáneos, perdidamente enamorados de Cleopatra, la reina egipcia. Entregaron el imperio por el amor a Cleopatra, los dos. Y si hacemos eco de la historia, se dice que Cleopatra fue una de las mujeres más poderosas en cuanto al arte del sexo. Así es que ellos quedaron perdidamente enamorados por la pasión sexual. Y no importa por qué, pero ahí podemos seguir. Y no pararía narrando historias, pero ¿saben una de las que más ironía tiene los géneros de literatura? Las historias de vampiros. No es que yo sea aficionado a las historias de vampiros y de hombres lobos, pero la licantropía me seduce. Los que escriben al respecto, yo amo la ciencia ficción, no la amo, me entretiene. Entonces, todas esas películas, todas esas historias, todas esas novelas giran alrededor de un vampiro enamorado de una mujer. Aún el mal enamorado de una mujer. Frankenstein, enamorado de una mujer. Los hombres lobo, enamorados de una mujer. Bueno, ya no me extiendo. Usted y yo, enamorados de una mujer. Bien, ¿no les parece extraño que el anticristo no tiene una? ¿Saben por qué? Porque él no tiene el amor de Dios en su naturaleza. Él tiene el amor del infierno. Y en el infierno no hay amor.
dije una contradicción. Hay odio. Entonces el anticristo no puede amar y por eso no tiene mujer. Probablemente tendrá muchas, las usará a su antojo, pero no se reconocerá que ame una. ¿Quieren ejemplos de prototipos del anticristo que no amaron mujer? Napoleón. No, Napoleón sí, parece que tuvo una enamorada y olvido su nombre. Estoy hablando de Alejandro Magno. De hecho, hasta se dice que era homosexual por ello. La historia no registra eso. Esos son más bien leyendas. ¿Por qué? Porque no parece haber amado a una mujer. Que haya tenido 2 o 3 es otra cosa. Stalin. Puedo seguir. De déspotas, prototipos del anticristo, Antíoco Epífanes. Y estoy diciendo todo esto para llegar a un punto. Por favor, presten mucha atención a lo que voy a decir porque no quiero que vayan a pensar que yo dije que este líder es el anticristo. Yo solo dije que es curioso. Hoy por hoy hay un gobernante, bueno, hay 2. Uno es siempre el Papa. ¿Por qué? Pues no tiene mujer. Pero ya sabemos que la Biblia dice que el Papa no va a ser un anticristo. Probablemente será un falso profeta, pero no un anticristo. Entonces se descalifica la entidad religiosa y llega al liderazgo civil. Hoy por hoy, díganme ustedes qué personaje existe en el espectro mundial de grandes líderes que no tienen mujer. ¿Conocen alguno? No. ¿Ustedes conocen alguno? No. Tienen que leer más. Putin. No se le conoce. No estoy seguro si se casó, pero luego se divorció, si es que se divorció. Luego se le conoció a una niña que era atleta olímpica y desapareció. ¿Y el de China? El de China tiene, si mal no recuerdo, pero Putin no. Y ¿saben qué otro detalle curioso? El carisma que tiene Putin, el liderazgo, la influencia que ejerce sobre el mundo. Yo hasta diría que en los últimos años Rusia ha despertado bajo el liderazgo de Putin. ¿Qué otra cosa? Su manera de hablar. Es imponente, es altivo, seguro, domina lo que dice. Y sus palabras convencen. Hay algo más, aparentemente religioso. Eso te iba a decir yo, porque hay varios videos de él diciendo cosas. El anticristo será religioso. No lo pierdan eso de vista. A decirte iba que por eso iba a descalificar. En lo absoluto, el anticristo se va a aliar. La Biblia dice que se va a aliar con el falso profeta. Es decir, que su matrimonio más sonado va a ser precisamente con la religión blasfema. Y él es muy religioso, aparentemente. Bueno, no estoy diciendo con esto que lo es, que él es el anticristo. Solo estoy diciendo, wow, qué curioso, ¿no? Y hay otra cosa que también es curiosa. Imagino que cuando en Ezequiel vimos Gog y Magog, estudiaron dónde está Gog y Magog. Para los que no lo hicieron, es exactamente hacia el norte de Israel. Y cuando usted revisa en el mapa, los cartógrafos y la gente estudiosa, todos coinciden que es Rusia. O sea que según ellos, es muy probable que ese ejército que va a pelear contra Israel está guiado por Gog, un príncipe que viene de Rusia. Pastor, usted dice que él es... No, por favor, a lo mejor en las siguientes semanas se casa el hombre y ustedes diciendo que yo dije eso. O a lo mejor el hombre se convierte en realidad en la fe a nuestro Señor, o a lo mejor se muere.
o a lo mejor sigue creciendo en todas estas características. La Biblia solo dice que debemos tener nuestros ojos muy abiertos a todo eso. ¿Qué sigue? Que ya te acabó el tiempo. ¿Y por qué no me dijiste que ya me había pasado? No llegué al libro. Qué barbaridad, producción ahora se nos durmió. Estaba emocionante. Estaba emocionada Y el viendo hermano Romeo Min dice que se llamaba Marco Antonio. Marco Antonio, Julio César. Los años pesan, se me está empezando a olvidar la historia. Con solo que no se me olvide la mía y mis deudas, es una ganancia. Gracias por habernos acompañado. Ya les dije que el tiempo no es amigo al estudiar el libro de profecías. Así es que mañana en el culto les animo a acompañarnos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buenas noches a todos.